En esta tarde te damos gracias porque nos has dado una palabra poderosa, Señor, que es la Biblia, Señor, donde nosotros podemos encontrar el manual del fabricante, Señor. Todo aquello a lo cual nosotros tengamos que ir, Señor, para saber cuál es tu voluntad. Aquí está el manual que tú nos has dado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero que levantes tu Biblia. A mí me fascina hacer esto. Y algunos dicen, lo hace el pastor para darse cuenta que no trajo Biblia. No. Pero levanta tu Biblia, por favor. Si la traes escrita o si la traes de tu celular inteligente, levanta tu Biblia. Yo quiero que digas, esta es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Si yo la obedezco, Dios promete bendecirme, cambiarme y transformarme. Yo creo que el día de hoy no saldré como entré. Saldré levantado, bendecido y fortalecido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo quiero pedirle a Johnny que por favor nos ponga una imagen que tenemos aquí. El día de hoy no tuvimos los cantos, algunos están diciendo, no veíamos los cantos, se nos acabó la pila y todos algunos problemas allí. Pero yo quiero que veas, el título del día de hoy de la palabra es Conociendo a nuestro enemigo. ¿Ok? Conociendo a nuestro enemigo. Y la cita base está en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, que dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Repito, sed sobrios y velad. Dale un codazo al que está cerca de ti y dile, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y exactamente pusimos aquí un león medio, si tú te das cuenta, medio desnutrido, ¿no? Medio mal comido. Porque sabes que la Biblia dice que anda como león rugiente, pero no es un león rugiente. El único león, por favor, la siguiente imagen, el único león es nuestro Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Yo te pido que le des un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús, el verdadero león de la tribu de Judá. Gloria a Dios. Por favor, vamos a 1 de Pedro, por favor, Loni. Y mi amado hermano, cuando nos está hablando la palabra de Dios de que debemos estar sobrios y velar, nos está diciendo, está atento. Está atento. ¿A cuántos de los que están aquí les fascina dormir? Levanten su mano. Bueno, dormir mucho. ¿Ah? A todos, ¿verdad? La mayoría. Sí, gloria a Dios. Y cuando nos dicen, tienes que velar, tienes que estar velando, tienes que estar despierto, tienes que estar activo, no permitas que el sueño venga a ti. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, y la palabra de Dios es muy clara cuando nos dice que el diablo es nuestro enemigo. Yo he oído gente que me ha dicho a veces, y yo he escuchado que dice, oiga pastor, ¿y si oramos por el diablo para que se convierta? Algunos dijeron, oiga, que no es para tan mala idea, ¿verdad? Pues no, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice que el diablo se levantó en contra de nuestro Dios y se convirtió en enemigo de Dios y por lógica en enemigo nuestro. ¿Y cuando el diablo se convirtió en nuestro enemigo? Cuando tú decidiste entregar tu vida a Jesús y cuando te saliste, como dice mi papá, del costal. ¿Ah? El diablo te tenía ahí agarrado, el diablo te tenía sujeto, pero cuando tú decidiste entregar tu vida a Jesús, te convertiste en enemigo número 1 del diablo. Dice la palabra de Dios, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿qué? ¿A quién devorar? No debemos de perder nosotros de vista, mis amados hermanos, que el diablo no respeta ni edad, ni sexo, ni condición económica, absolutamente nada. El diablo es despiadado. El diablo, su misión es devorar a quien se deje. Devorar y acabar con lo que se deje, con lo que se encuentre. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros debemos de estar listos, velando, sobrios. Quiere decir que debemos estar en todo momento viendo cuando ese diablo, cuando ese león empieza a rugir porque quiere devorar. Él es alguien que está ávido de sangre, está ávido de muerte, está ávido de llevar al hombre al fracaso. Pero la palabra de Dios dice, Jesús dijo,
para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces, yo preguntaría, ¿cuántos de los que están aquí están sobrios y velando? Amén. ¿Cuántos están en el día al día, sobrios y velando, esperando, viendo a ver en qué momento el diablo quiere atacar? El diablo que, cuando hablamos muchas veces de enemigo, la gente empieza a pensar en el suegro, en la suegra, en el vecino, en la vecina, en aquel que te incomodó, que te hizo, pero muchas veces no nos damos cuenta de que esas personas no son nuestros enemigos. Nuestro enemigo, el diablo, muchas veces mueve a la gente para que tú trates de caer, mueve a la gente para incitarte a cosas malas, mueve a la gente para alterarte, Nuestro verdadero enemigo es el diablo. Amén. Por eso es importante que nosotros estemos listos. Efesios capítulo 6, vayan conmigo por favor. Y vamos a leer en Efesios capítulo 6, del versículo 11 al versículo 12. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Oye, el diablo está acechando. Si tú eres de las personas que pensabas que el diablo duerme, déjame decirte que el diablo no duerme. El diablo todo el tiempo está activo y está despierto y está buscando a quién acechar, con quién meterse, a quién poder cautivar y a quién poder separar de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestiales. Y fíjate bien, cuando la palabra de Dios nos está diciendo esto, nos está hablando de que el reino de las tinieblas está muy bien organizado. Muy bien organizado. Ellos tienen principados, potestades, va bajando, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y si mi papá estuviera aquí, estaría diciendo, y aquí abajo, achichimples, ¿no? Achichimples. Pero mi amado hermano, quiere decir que nosotros debemos de estar conscientes que nuestra guerra no es contra personas que están haciéndonos daño. Muchas veces hay gente que se levanta en contra nuestra y nosotros decimos, yo no entiendo por qué esta persona se convirtió en mi enemigo. Yo no entiendo por qué esta persona está sobre mí y sobre mí. Porque detrás de esa persona hay potestades, gobernadores de tinieblas, de huestes espirituales, de maldad, que están empujando para ver si pueden sacarte, número 1, de tu fe en Dios, número 2, de tu conocimiento, si te pueden sacar de tu paz, si te pueden sacar y quitar tu gozo. No es sencillo cuando alguien se levanta en contra tuya. No es sencillo cuando alguien te amenaza. No es sencillo cuando alguien dice, te va a ir mal, te voy a hacer esto. Y debemos de estar siempre conscientes que esas personas están siendo manejadas por alguien que las tiene, yo me podría imaginar como los títeres, ¿no? Ahí, manejado como un títere. Cuando nosotros entonces tenemos problemas con alguna de esas personas, no tenemos que ir al área física, porque dice que no es contra sangre ni contra carne. Tenemos que irnos contra el área ¿qué? Espiritual. Quiere decir que si de repente pasa una persona y te dice, te voy a asaltar, te voy a golpear, te voy a hacer, tú tienes que tomar autoridad en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, y decir, vamos, cállate en el nombre de Jesús. Yo he tenido que hacer muchas veces. Y de repente cuando es esa confrontación, mucha gente se queda, pero dice, oye, así se cayó. Sí, porque es que está detrás de esa persona, de esa circunstancia, es el diablo. No debemos de perder de vista eso. Y tú y yo hemos sido equipados, por eso dice que nos debemos de vestir de la armadura. Yo me imagino como un gladiador, sí, exactamente, como alguien bien equipado, como alguien bien armado, con toda la armadura de Dios. Ahora, es muy importante que nosotros entendamos cuál es la armadura que Dios nos ha dado. Y una de ellas es
la palabra de Dios. Nosotros tenemos que saber utilizar la palabra de Dios para que cuando el diablo venga y quiera molestarnos, quiera meterse con nosotros, digamos, ¿sabes qué, diablo? Jesús te venció en la cruz del Calvario. Y te me vas en el nombre de Jesús, porque tenemos autoridad. Di conmigo, yo tengo autoridad. Yo tengo autoridad en el nombre de Jesús. Yo tengo autoridad en el nombre de Jesús. Por eso dice la Biblia que no es contra carne ni contra sangre. No es muchas veces contra una autoridad. No es contra los suegros, no. Es contra huestes de maldad que están moviendo. Amén. Que están tratando de meternos en problemas. Juan capítulo 8, versículo 44. Como ya no tenemos pila, le voy a pedir a Johnny que pues nos vaya. Juan capítulo 8, versículo 44. Córranle, mis hermanos. Juan nada más. Evangelio, por favor. Juan 8, 44. ¿Ya lo tienen? Ya. Ok, por favor, Johnny, ¿nos pueden leer? Sí, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús nos está diciendo dos características muy importantes del diablo. Número uno es homicida, y es mentiroso. Homicida y mentiroso. Jesús está hablando con aquellas gentes que estaban en contra de él, está diciendo, ustedes son de su padre el diablo. Aquella gente que no quiere nada con Dios, aquella gente que se mete en cosas tremendas y que ha cerrado su vida para que Dios la tome, se convierte en hijo del diablo. Por eso es que vemos tanta gente que el día de hoy está matando, que está haciendo cosas tremendas. Por eso es que vemos nuestro país tomado por la inseguridad, tomado por muertes, tomado por tantas cosas, porque el diablo está tratando con potestades celestes de tomar control de este país. Pero es muy importante que nosotros entendamos, número uno, es homicida, intenta matar todo aquello que se interponga en contra de él, y sobre todo tiene que verlo con Dios. Y cuando nosotros vemos muertes, cuando nosotros vemos asaltos, el diablo está allí metiendo su mano. Pero también dice la palabra de Dios que es padre de ¿qué? De mentira. Por eso la Biblia nos aconseja que nosotros no debemos de mentir, porque una persona que miente se está poniendo del lado del diablo. Y el diablo, si nosotros nos damos cuenta, ha sido mentiroso. Desde Génesis le mintió a Adán y le mintió a Eva. Y ha sido tras estar mintiendo. ¿Sabes cuál es una de las grandes mentiras que el diablo a veces nos trata de meter como cristianos? Y a veces muchos cristianos entramos en esa mentira: el temor. A veces el diablo quiere que nosotros creamos que es muy poderoso. A veces el diablo quiere que nosotros creamos que se va a aparecer el chupacabras, que se va a aparecer el coco en la noche, ¿no? Hay gente que yo he oído que a lo mejor no dice el coco del chupacabras, pues dicen, hermanos, que en mi casa se oye algo, es que pasa eso. Y si el diablo puede meterte esa mentira a ti o a mí de temor, de miedo, del qué va a suceder, del qué va a pasar, entonces está tomando delantera sobre nosotros. Es padre de mentira. Todo aquello que nosotros oímos y nos damos cuenta que es mentira, viene del diablo. Todo aquello que viene de homicidio. La palabra de Dios dice que el diablo, nuestro enemigo, solamente viene para matar, para robar y ¿para qué? Destruir. Y para destruir. Y cuando nosotros experimentamos o hemos experimentado tal vez robo, tal vez hemos visto a alguien que hemos oído de alguien que ha sido asesinado, el diablo está estableciendo lo que él es. Esa es su esencia: matar, robar y destruir. Y entonces dice la palabra de Dios: ustedes son hijos de su padre el diablo, porque el diablo desde el principio ha sido mentiroso, desde el principio ha sido homicida. Cuando tú estás en una situación, el diablo llega y te dice: no se va a poder, no lo vas a lograr, no vas a salir adelante. El juez no va a decir esto, el médico no va a decir esto, el abogado no va a decir esto. Es porque el diablo te está queriendo meter mentira. Y cuidado, porque si le creemos al diablo,
Tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice. Ahora, vámonos un poquito atrás, porque a veces no sabemos, algunos tal vez no sabemos de dónde viene el diablo. ¿Quién creó al diablo? ¿Cómo creó Dios al diablo? ¿O si lo creó Dios o no lo creó Dios? Entonces yo quiero que vayas conmigo, por favor, al libro de Ezequiel capítulo 28, el Antiguo Testamento. Y ahí la palabra de Dios nos dice cómo fue creado este ser. Ezequiel 28, y vamos a leer del versículo 13 al versículo 19. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? 28, capítulo 28. ¿Ya lo tienes, Johnny? Sí, ¿Nos puedes ir leyendo, por favor? sí. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles, y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector. Ok, hasta ahí, por favor. Dice la palabra de Dios que él se paseaba ¿en dónde? ¿En dónde? En Edén. Él se paseaba en Edén. Y dice que sus vestiduras eran vestiduras preciosas, vestiduras con piedras preciosas. Es más, la palabra de Dios nos dice que él, que en ese tiempo no era Satanás, sino era Luzbel. ¿Luzbel qué significa? ¿Sabe alguien lo que significa Luzbel? Luzbel. ¿Mandé? Ángel bello. Ángel bello, Luzbel. Entonces tenía una hermosura increíble. Y dice la palabra de Dios que él se paseaba en este Edén y toda su ropa era con piedras preciosas. Y dice que el día que él fue creado, ¿hubo qué? ¿Tantito más atrás, Johnny? ¿Qué hubo? Ajá, ¿qué? Tamboriles y flautas. Ok, tamboriles y flautas. Fíjate bien, mi amado hermano, cuando este ser que fue creado por Dios, fue ideado por Dios, una de las cosas que hubo fue música. Dice la Biblia que había tamboriles y flautas. Y para los que somos músicos sabemos muy bien que eso significa la familia de los instrumentos. Por eso es que cuando él fue creado y que hubo música, él conocía muy bien y conoce muy bien el poder de la música. Porque él fue creado con música. En ningún caso más, cuando fue creado el hombre, cuando fue creada la mujer, nos dice que haya habido música. Únicamente en el caso de este ser, dice la palabra de Dios que en el día de su creación hubo flautas y tamboriles. Por eso es que cuando nosotros nos damos cuenta, vemos que el diablo conoce muy bien el poder de la música. Y nos damos cuenta que hoy en día la mayoría de la gente está cautiva con ese poder. Porque él sabe que si a esta música, nuestros cuerpos están diseñados para la música igual, él sabe que si esta música le puede poner un mensaje malo, le puede poner palabras disonantes, él sabe que la gente va a empatar total y absolutamente con eso, porque uno de los grandes poderes que él tiene es la música. Por eso fue creado con música. ¿Qué sigue diciendo, por favor, Johnny? Sí, tú querubín grande, protector. Ok, ¿qué era el diablo antes de ser diablo? ¿Era un qué? Querubín. Un querubín. Y cuando nosotros vemos en la palabra de Dios que nos habla sobre los arcángeles, sobre los querubines, sobre los ángeles, nosotros nos podemos dar cuenta que los ángeles tienen un nivel, los querubines tienen un nivel y los arcángeles tienen un nivel. Dios jamás envió para las cosas más importantes, como el anunciar el nacimiento de Jesús, etcétera, etcétera, jamás envió un querubín. ¿Él enviaba qué? Arcángeles. Ok. Entonces, él no estaba tan arriba, pero estaba bastante arriba. Era un querubín. Ajá. ¿Qué más, por favor? Yo te puse en el santo monte de Dios. Yo te puse en el santo monte de Dios. ¿Quién está hablando allí? Dios directamente. Está diciendo, yo te puse
en mi monte santo, en donde está mi presencia, en donde yo habito. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, el contexto del monte santo de Dios es donde la presencia de Dios está. Quiere decir que era alguien que tenía acceso directo a la presencia de Dios sin problema. Él tenía lugar VIP. Seguimos, por favor. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Okay. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día. Fíjese bien. Perfecto eras en todos tus caminos. Ese ser que se paseaba en Edén, que fue puesto en el monte de Dios, en el monte santo de Dios, era perfecto en todos sus caminos. Y es muy difícil encontrar en la palabra de Dios que se refiera a alguien con perfección. Era perfecto. Todos sus caminos, todos los caminos que él tenía, iban hacia dónde? Hacia la perfección, porque Dios lo hizo perfecto, lo hizo hermoso, lo hizo perfecto y lo puso en un lugar muy privilegiado. ¿Hasta que qué, perdón? Hasta que se halló en ti maldad. Ok. ¿Cuál fue el gran error de este querubín? Se vio precioso, se vio hermoso. Él dijo, yo estoy muy cerca de Dios, yo estoy muy cerca del Altísimo, Él me puso en su monte santo. Yo creo que él se veía todas las mañanas, como algunos de los que estamos aquí, al espejo y decía, wow, qué cosa tan hermosa ha hecho Dios, ¿verdad? Amén. Ok, se dio cuenta de su hermosura, se dio cuenta de su estatus, se dio cuenta que Dios le había dado privilegios y que era perfecto, hasta que se halló maldad en él. Y en unos minutos vamos a ver cuál fue la maldad que se encontró en su corazón. Seguimos, por favor. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Fíjate bien, dice corrompiste tu sabiduría. La palabra de Dios nos enseña que el diablo es 3 veces más sabio que Salomón, así lo dice la palabra de Dios. O sea, tenía una sabiduría increíble. Corrompiste tu sabiduría. Se dio cuenta que era inteligente, era mero argentino, yo creo, este ser, por favor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Porque los que te conocieron entre los pueblos se maravillan sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ok, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Y tú no sé si te has dado cuenta que una de las cualidades del diablo es espantar. Espantar, meter miedo, tratar de meter miedo. ¿Por qué? Porque dice, espanto eres y seguirás siendo. Tenías una postura increíble y ahora te tuve que poner en cenizas. Y dice Dios, yo te arrojé del monte de Dios. ¿Por qué? Porque entró maldad en su corazón. Y ahorita ven conmigo a Isaías, ahí vamos a ver un poquito más claro. Isaías capítulo 14. Capítulo 14, y vamos a leer del versículo 9 al versículo 15, por favor. Y aquí está hablando directamente otra vez hacia ese ser. Por favor, Johnny. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos, que en tu venida saliesen a recibirte. Ok, fíjate bien. El Seol se espantó de ti. ¿Cómo habrá sido el cambio de ese ser tan hermoso, tan privilegiado, que cuando llegó al Seol se espantaron cuando lo vieron? Dicen que muertos salieron ¿a qué? A recibirlo. Seguimos, por favor. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones.
Todos ellos darán voces y te dirán, ¿tú también te debilitaste con nosotros y llegaste a ser como nosotros? Diciendo al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Ok, ¿cómo caíste del cielo? Jesús mismo nos dice en Mateo, yo vi caer a Satanás. Y dice la palabra de Dios, oh, ¿cómo caíste tú, lucero? Ok, por favor, adelante. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. Fíjate bien, amado hermano, ¿cuál fue la maldad? Gracias, ¿cuál fue la maldad de este ser? Él dijo, yo voy a ser como Dios. Yo me voy a sentar en el trono de Dios. Yo voy a poner a la altura de las estrellas. Yo voy a ser. Y a veces, desafortunadamente, es lo que el diablo trata de venderle a la gente. Oye, tú puedes ser tan grande como quieras. Tú puedes ser tremendo. Tú puedes ser... porque eso fue lo que se gestó en su corazón. Él, al darse cuenta de su belleza, de su hermosura, de su sabiduría, de su privilegio que tenía con Dios, dijo, ¿para qué necesitamos Dios? Mejor yo me siento en ese trono y voy a ser el nuevo Dios. Pero no se le hizo. No se le hizo. Por eso es que Él está buscando gente que le adore, gente que le busque, gente que le siga, gente que le entregue su vida, porque Él está ávido de ser adorado. Él está ávido de sentarse en un trono, el cual le fue quitado porque Dios mismo lo derribó. Por eso es que vemos hoy en día tanta gente que está cegada y que no quiere nada con Dios. Por eso vemos tanta gente que el día de hoy hasta adora al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo está queriendo y está pidiendo adoración. Por eso yo decía hace unos minutos, cuando tú y yo hemos salido de ese reino de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de Dios, nos convertimos en un enemigo del diablo, porque ya no somos nadie que lo va a poder servir, o lo va a poder servir, o va a poder estar a lo que Él quiera. Él, si algo quiere, es la adoración de la gente. Por eso hay tanta gente que le canta al diablo, le canta al pecado, le canta tantas cosas, y no se dan cuenta que con eso están haciendo que el corazón de ese ser que quiso ser adorado, que quiso ser como Dios, que quiso ser más que Dios, diga, me echaron, pero tengo mis seguidores, ¿no? La Biblia dice que cuando este ser se rebeló, la tercera parte del cielo, de los ángeles, se fueron con él, dice la palabra de Dios. ¿Y qué sucedió? Por eso dice que sus contrataciones, porque él se dedicó a empezar a hablar. Yo me quiero imaginar, la Biblia no es así, pero yo me quiero imaginar que empezó a decir, oye, ¿ya te diste cuenta que Dios, pues como que ya está medio grande? ¿Ya te diste cuenta que nos hace falta tener otro Dios? ¿Ya te diste cuenta que siempre está sentado en su trono? Yo creo que deberíamos de levantarnos nosotros y deberíamos de tomar el lugar. Ya nos hace falta otro rey, ¿no? Y los ángeles empezaron a escuchar la voz de ese ser, y dice la palabra de Dios que se llevó consigo la tercera parte de los ángeles. Y un día estábamos viendo, gracias mi hermano, estábamos viendo si era lo mismo los ángeles caídos o los demonios. Porque mucha gente piensa que es lo mismo los ángeles caídos y un demonio, pero no es lo mismo. Eso lo vamos a ver otro día, es muy interesante. No es lo mismo. Cuando nosotros reprendemos un demonio, no estamos reprendiendo un ángel caído, porque la Biblia dice que esos ángeles caídos fueron tomados por Dios y metidos en prisiones. Y esos ángeles caídos que fueron metidos en prisiones no se pueden estar saliendo. Es muy interesante eso. Pero dice la Biblia que entonces se llevaron las tres partes de los ángeles porque estuvo haciendo algo que a él le encanta hacer, y es meter división. El diablo es especialista en dividir. El diablo es especialista en meter chisme. El diablo es especialista en meter contienda. Yo creo que si alguien creó esa frase célebre que dice divide y vencerás, yo creo que estaba muy inspirado por el diablo, porque el diablo sabe muy bien que si puede dividir ya está llevando cierta ganancia, y él fue lo que intentó hacer. Dijo, le doy a Dios golpe de estado, ¿no? Le voy a poner a los ángeles en contra de él. ¿Para qué? Para yo ser el nuevo Dios. Pero él no sabía
o se le había olvidado que Dios es Dios y que Dios es poderoso y que no se iban a poder meter con él. Pero hoy en día, cuando fue derribado y mandado a esta tierra, Él ha querido establecer su reino en esta tierra. Por eso es que nosotros vemos tanta gente cautiva por el diablo, vemos tanta gente que nosotros le compartimos la palabra y dicen, no, pues estoy muy bien, yo sí estoy muy bien con mi vida, yo sigo así perfecto. Y sobre todo, si el diablo les está ofreciendo tantas cosas que este mundo ofrece. Cuando Jesús fue tentado por el diablo, ¿qué fue lo que el diablo le ofreció? Lo que él tenía: reinos de la tierra, riquezas, poder, gloria terrenal. Pero Jesús no se dejó engañar, porque él sabía que él venía de un reino que es inconmovible y un reino más grande. Y hasta el día de hoy el diablo sigue utilizando el mismo mecanismo. ¿Qué hace para que la gente no busque a Dios? Que ofrece riquezas, gloria, un nombre, un estatus y todo lo que necesites para que no busques a Dios. Pero te tengo una buena noticia: Dios te ofrece eso y más. Dios te ofrece eso y más. Y lo que el diablo da, lo quita. Pero lo que Dios da, nadie lo puede quitar. Yo muchas veces le he tenido que decir al diablo, ¿sabes qué? Ni te metas con esto, porque Dios me lo dio. Y lo que Dios me dio, tú no me lo puedes quitar. Pero el diablo sí, el diablo le puede dar a una persona fama y al rato, muerte. El diablo le puede dar riqueza y así como se la dio, se la quita. Por eso es que oímos muchas veces de gente que de repente hizo un pacto con el diablo, un pacto con Lucifer, y empieza a tener éxito, empieza a tener éxito. ¿Por qué? Porque él da lo que tiene, lo que puede dar, pero no puede dar más allá. Ahora, esto no es lo tan importante, mis amados hermanos. Lo más importante